¿Pueden ponerse en pie, por favor? Para leer la santa palabra del Señor, el pasaje que hoy vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Pueden sentarse, por favor. A lo largo de esta epístola, el apóstol Pablo enfatiza acerca de la importancia que tiene la sana doctrina, la buena conciencia y la pureza de la iglesia. Tres aspectos que también debemos retener: sana doctrina, buena conciencia y la pureza de la iglesia. Este era un asunto que afectaba directamente a la iglesia de Éfeso, pero también a las iglesias que se encontraban en Asia Menor. Es mi oración que por medio de este sermón el Señor nos lleve a entender las consecuencias de no enfrentar diligentemente estos asuntos, que podamos ver las consecuencias cuando no enfrentamos con diligencia estos asuntos. Versículo 18, vamos a retomar versículo 18, dice Pablo, el aire me mueve mis... Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. En este versículo, por segunda vez, Pablo se refiere a Timoteo como hijo mío. Podemos deducir al menos tres razones por las cuales Pablo le llama hijo a Timoteo. Número uno, después de Dios, Timoteo debía su conversión a Pablo. Por lo tanto, Pablo representaba o era como un padre espiritual de Timoteo. Número dos, como discípulo, él era mucho menor de edad en cuanto a la edad que el apóstol Pablo. Número tres, era un hombre que era digno de confianza, estaba dispuesto a llevar toda clase de tareas, inclusive aquellas que en un momento dado él se sentía superado en lo natural, y además era alguien que era joven, tímido y enfermizo. En pocas palabras, había un afecto natural que Pablo tenía por él, por esa disposición que tenía para el reino de Dios. Para llevar a cabo esta responsabilidad tan grande que el Señor le ha dado a Timoteo, Timoteo debería de obedecer, dice Pablo en este versículo, este mandamiento. Si lo puedes observar en el versículo 18, este mandamiento. Esta palabra que utiliza el apóstol Pablo indica una orden militar que le está dando de la misma manera que Pablo les habla a los de Éfeso por medio del capítulo 5, versículo 21, hablando del sometimiento mutuo, hablando acerca de la importancia que tiene esta orden que había dado Pablo. Entonces no le estaba dando a Pablo una sugerencia, no le estaba diciendo a Pablo a Timoteo que esto era algo que pudieran discutir o que se pudiera negociar. Simplemente Timoteo debería de obedecer las instrucciones de Pablo. Este mandamiento es el mismo que ya le ha dado desde el principio de este capítulo 1. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio Pablo a Timoteo? Versículo 1 dice, como te rogué que te quedases, versículo 3 de este capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. De la misma manera, ya como se lo había ordenado, Timoteo debería de confrontar y tapar la boca de algunos falsos maestros. Pablo le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Aquí da la idea de encargar algo que tiene mucho valor. Esto es, por ejemplo, cuando alguien decide llevar
algo de valor, alguna caja de seguridad dentro de los bancos, sea oro, sea dinero, sea propiedad, escrituras o sea acciones de alguna empresa. Sin embargo, el encargo que le estaba dando el apóstol Pablo a Timoteo era de muchísimo más valor, pues era la palabra de Dios, algo que era mucho más relevante que ese tipo de artículos. Este depósito que el Señor le estaba dando a Timoteo, él a su vez debería dárselo a los de Éfeso en su calidad de delegado apostólico. Timoteo tenía la obligación de transmitirlo a todos los miembros de la iglesia de Éfeso. Este mandamiento que estaba recibiendo no era algo injusto, no era algo nuevo, no era fuera de las responsabilidades que le habían dado a Timoteo. Todo era, si te das cuenta, en el versículo 18, conforme a las profecías que se habían dado y hecho con respecto a él. Estas declaraciones proféticas de las cuales Pablo está trayendo a la memoria a Timoteo, seguramente hablan del servicio especial que Timoteo tenía que llevar a cabo dentro del reino de Dios. Cuáles eran sus deberes, las pruebas, los sufrimientos, pero también Timoteo debería de experimentar y recordar que en esas profecías también el Señor le iba a dar el consuelo al saber que estaba capacitado por medio de su Santo Espíritu. Ese Espíritu que más adelante le dice, pues no te ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así entonces estaba siendo consolado y fortalecido Timoteo para llevar fielmente a cabo sus ministerios. Recordamos también que él se sentía en algunos momentos menospreciado. Sabemos que algunos lo tenían como en poco, por cuanto en 1 Timoteo 4:12 le dice que ninguno tome en poco tu juventud. Por eso era necesario que Timoteo recordara que la designación como delegado apostólico o como evangelista no fue por casualidad o simplemente porque a Pablo se le ocurrió en un momento dado, sino Dios mismo fue quien lo escogió y lo llamó, como lo hemos visto desde la mañana, para llevar estas difíciles tareas. En el libro de los Hechos, capítulo 13, vemos que así como fue llamado por el Señor Timoteo, de manera similar Pablo y Bernabé también habían sido apartados por el Espíritu Santo y confirmados con la imposición de manos de apóstoles y profetas. Esto lo puedes observar en Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 1 al 3, vamos a ver el llamado de Pablo y Bernabé. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. De la misma manera entonces que Timoteo, también ellos fueron llamados, confirmados por los apóstoles y profetas y ungidos para llevar el evangelio hacia los gentiles. Ahora, el versículo 18 seguramente le trajo un gran ánimo para Timoteo, el recordar que no solamente le estaban dando un trabajo por dárselo, sino que era algo que realmente había recibido de parte de Dios. Por eso le dice, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Gran consuelo recordar, Dios mismo es el que hace llamado, Dios mismo es el que te va a capacitar y Dios mismo es el que va a estar contigo. Así que es necesario que Timoteo peleara la buena batalla. Esta palabra ya la hemos visto en algunos otros pasajes. Esta palabra buena nos indica o califica esta batalla como algo virtuoso, excelente o muy bueno. Eso es lo que Pablo quiere decir con esto. No existe otra guerra en este mundo que pueda tener tan noble propósito, sentido o recompensa. Pablo continúa en el versículo diciendo
que debe de militar por ella la buena milicia. En otras palabras, Timoteo debe de luchar valientemente, como más adelante le dice, como un buen soldado de Jesucristo. Debe hacerlo con alegría, conforme a la voluntad de Dios que se le reveló por medio de las profecías. Ahora, el término que utiliza el apóstol Pablo aquí de milicia es también muy interesante, ya que en este aspecto, en este contexto, nos da la idea de que no se refiere que Timoteo tiene que librar una sola batalla, sino un conjunto de batallas, y tenemos que ser más claros, no solo un conjunto de batallas. Timoteo debe de estar en campaña permanente para guardar su iglesia. Pero esta campaña no solamente es para Timoteo, no solo es para Timoteo, no solamente es para los que hoy en día trabajan en enseñar y predicar, sino es para todos y cada uno de los creyentes, quienes deben de confrontar varonilmente a todo aquel que se levante contra la sana doctrina, no importando qué tan terrible o violento sea el combate. Hemos recordado en el libro de Efesios, en el capítulo 6, que el Señor nos ha dado toda la armadura de Dios para poder pelear, y Él extenderá su mano para socorrernos. Entonces, cuando alguien pudiera atentar contra la sana doctrina, contra el verdadero evangelio, el único evangelio que tiene poder de Dios para salvar, nosotros debemos de confiar plenamente en Dios, que estamos haciendo su voluntad, resguardando la iglesia. Ahora, en palabras del apóstol Pablo, él le dijo a los romanos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas temor, vamos hacia adelante. En palabras de Jeremías, cuando también el Señor le había asignado una misión difícil en medio de un pueblo también sumamente rebelde, el Señor le dijo: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En palabras del escocés John Knox, dijo: él vivía todos los días de su vida bajo un lema: junto a Dios el hombre siempre está al lado de la mayoría. Junto a Dios el hombre siempre está al lado de la mayoría. Así entonces, lo que quiere decir es que no importa la misión que el Señor nos mande a hacer, no nos va a dejar solos. Yo recordaba las palabras también que le dijo a Josué, cuando tenía que ir y poseer la tierra prometida, cuando le dijo: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Una y otra vez vemos que el Señor, cuando encomienda alguna circunstancia difícil, el Señor va por delante. Siempre el Señor va por delante y Él nos va a ayudar. Ahora, la victoria con respecto a estas batallas está garantizada por el Señor, no por el que lo va a combatir, está garantizada por el Señor. Sin embargo, esta batalla debe de ser librada tal como Él lo ha mandado. La vamos a ganar, pero Él ha dicho la manera en que lo vamos a hacer. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, haciendo estas dos cosas: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esta es la manera en que el Señor nos va a dar el triunfo, nos va a dar la victoria. Ya está ganada, pero vamos a hacerlos como Él nos lo está mandando. Ahora es interesante, dice manteniendo la fe, y debemos de aclarar algo. La palabra fe no se refiere a nuestra confianza que estamos depositando en el Señor y por eso nos va a librar. No, en este contexto se refiere al conjunto de doctrinas que nosotros hemos creído, que nosotros hemos abrazado y que hemos recibido directamente de los apóstoles. Esta misma palabra también la utiliza con este mismo significado el apóstol Judas. En su epístola, si tú observas, en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, por la fe, por el conjunto de doctrinas que se nos han dado.
Versículo 17 de esta misma epístola nos habla de esa doctrina de donde le hemos recibido. Dice, versículo 17 del mismo Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Judas lo que está haciendo es exhortar a los hermanos a que contiendan con eficacia, que se opongan a todos aquellos que intentan corromper la sana doctrina. Acuérdate que si la sana doctrina se corrompe, inmediatamente la ética cristiana, la práctica cristiana, inmediatamente se va a ver afectada. Pero tenemos que partir de la base para que lo otro sea una consecuencia de tener una sana doctrina. La amonestación de Pablo es que la fe debe de ir acompañada, dice Pablo, de una buena conciencia. Una limpia conciencia. Es importante, cada que hablemos de la conciencia, retomar una pequeña definición para que entendamos qué es lo que quiere decir Pablo. Recordemos que la conciencia es la facultad del hombre que ha sido creada por Dios de juzgarse a sí mismo de acuerdo a la ley moral de Dios. Es la facultad del hombre creada por Dios de juzgarse a sí mismo de acuerdo a la ley moral de Dios. Y ella lo acusa o lo defiende según en sus razonamientos, de acuerdo a Romanos capítulo 2. En palabras de Juan Calvino, él dice: aquellos que no sirven a Dios con un corazón sincero y perfecto, sino se dejan llevar por sus deseos pecaminosos de su corazón, escucha esto, dice él, no importa que en un principio hayan tenido un buen entendimiento de la sana doctrina, llegarán a perderlo completamente. ¿Sí escuchaste lo grave de lo que dice Juan Calvino? Repito, dice que aquellos que no sirven a Dios con un corazón sincero y perfecto, sino que se dejan llevar por los deseos perversos de su corazón, dice él, no importa que en un principio hayan tenido un buen entendimiento de la sana doctrina, llegarán a perderlo. Eso es una advertencia para Timoteo, pero esa es una advertencia para mí, si no soy cuidadoso en mantener una buena conciencia, a pesar de que digo que hoy abrazo la buena doctrina, la sana doctrina, a pesar de que estamos estudiando a las 10:30 la confesión de fe para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, pero aquí hay una advertencia que debo de tener muy en cuenta. Pero no solo yo, también tú. Esto aplica también si tú no guardas una limpia conciencia. No importa que hayas entendido los cinco pasos del calvinismo, no importa que entiendas los 5 aspectos de una iglesia reformada, no importa que entiendas las 5 solas. Dice Juan Calvino, llegarás a perderlo completamente si tú no guardas una buena conciencia. Así que debemos de ser muy cuidadosos con la advertencia que Pablo está haciendo aquí. Porque esto es precisamente lo que le ocurrió a los falsos maestros de los cuales Pablo habla en este capítulo. Escucha, al inicio estos hombres fueron maestros bíblicos, o sea, no creas que llegaron y empezaron a predicar herejías. Al principio estaban predicando la sana doctrina, sin embargo se desviaron de ella. ¿Por qué? ¿Por qué se desviaron de ella? Porque su conciencia los acusaba de que eran incongruentes con su ética cristiana. Por ello, Timoteo debería de confrontar a estos hipócritas. ¿Te acuerdas que veíamos que Pablo les había mandado en los versículos anteriores una lista de pecados que tenían que ver con respecto a la relación con Dios y con respecto al prójimo? Este era lo que Pablo quería confrontar. Sus conciencias estaban manchadas por si Dios les concedía el arrepentimiento y despertaran ante la exhortación que llevaría a cabo Timoteo. Por eso estaba expectativa de cuál sería la respuesta de aquellos que le llama algunos. Ahora, déjame te digo algo real. Lo hemos experimentado en nuestras iglesias. Algunos profesaban amar a Cristo, algunos entendían con claridad el Evangelio, inclusive se jactaban, como vemos hoy la exhortación que hace Paul Washer a algunas personas que dividen a las iglesias, dice él,
algunos jóvenes calvinistas, habían entendido la buena doctrina, pero finalmente muchos de ellos, a pesar de que habían tenido un entendimiento claro de todas estas buenas doctrinas, terminaron alejándose, terminaron extraviándose. Y algunos regresaron al pelagianismo, algunos otros al arminianismo, pero no, hay de todo en esta viña. Otros buscaron satisfacer sus propias concupiscencias, como más de 2, 3, 4, no lo sé, que anhelaban ser maestros dentro de estas iglesias. Al no ver que había puesto, que no había como le llaman, no había ese hueso o no se da de manera carnal en estas iglesias, finalmente decidieron irse y ya se fueron a meter en alguna de esas iglesias que les dan la oportunidad de hacer lo que quieren. Algunos otros ante el deseo, algunas otras y otros ante el deseo de casarse también se apartaron de la fe. Y muchos otros fueron como Demas, que finalmente amaron más al mundo. Eso es lo peligroso a veces de desviarse, de no tener una limpia conciencia con una sana doctrina. Ahora, la pregunta que podremos hacernos es la siguiente: ¿cómo alguien que ha degustado la sana doctrina llega a perder el entendimiento? Porque alguien podría decir, a ver, espérame tantito, citaste las palabras de Juan Calvino. Juan Calvino no es la Biblia. Y yo diría, amén. No, es un buen intérprete, alguien que nos da una luz tremenda acerca de muchos aspectos de la Escritura, incluso de Tito 3:10 a mí me dio una luz muy, muy grande con respecto a su entendimiento bíblico. Pero no, realmente él mismo lo saca de las Escrituras. Él sabía que el Señor había dicho en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que Dios mismo es el que ejecuta un juicio hacia estas personas. ¿Quién? Dios mismo ejecuta un juicio. Observa 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Cómo llegan a perder el entendimiento que un día llegaron a tener? Dice así la palabra. Por esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quién lo manda? Dios. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Te das cuenta entonces de la gravedad de este asunto? No es cualquier cosa cuando habla de la fe, cuando habla de la doctrina y cuando habla de una conducta piadosa, de mantener una buena conciencia. Una buena conciencia, obviamente, veíamos que la sana doctrina produce amor para con Dios y amor para con el prójimo. Cuando yo guardo los mandamientos para con mi Dios y cuando yo guardo los mandamientos para con el prójimo, estoy guardando la buena conciencia. Por lo tanto, esto nos debe de servir para examinarnos a nosotros mismos, ser cuidadosos de aquellos que están en la iglesia y que pudieran estar llevando una profesión hipócrita o incongruente con respecto a la sana doctrina. Debemos exhortarles, habiendo entendido la severidad del Señor, cómo Él los castiga, enviándoles un espíritu de error. Además de esto, una mala conciencia, debemos recordar, es la fuente de toda herejía y el inicio hacia la apostasía, que se manifestará a su debido tiempo. Por todo ello, es importante la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo. Hermanos, es maravilloso deleitarnos, degustar lo que es la sana doctrina, pero debemos entender que sí podemos perderla si no somos diligentes. ¿Cómo podríamos entonces, qué deberíamos hacer entonces para guardarla? Creo que Juan Calvino lo dice de una manera muy sencilla y muy concreta y nos puede servir a todos. Dice Juan Calvino que debemos asegurarla, nuestra sana doctrina, asegurarla dentro de la caja fuerte de una buena conciencia. Asegurarla dentro de la caja fuerte de una buena conciencia. Fin de la cita. Esto, guardándola en esa buena conciencia y fortaleciéndola en el temor de Dios, pues recordemos que con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Proverbios 16:6. Y recordemos que cuando hablamos entonces de guardar los mandamientos, de tener temor de Dios, el Señor nos ha dado ya como don el arrepentimiento y la fe, pero también el temor de Dios es un don de Dios, de acuerdo a Jeremías capítulo 32,
versículo 40. Jeremías 32, versículo 40. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que te examines, como lo decíamos hace unos minutos. Si no puedes guardar una conciencia limpia, es porque algo anda mal, algo no está bien en tu vida, en tu corazón, en tu práctica, en tu ética cristiana. Sea porque quizás no seas cristiano y por eso estamos viendo algunos elementos importantes que deben de existir en todo cristiano, y uno de ellos es el temor de Dios. Jeremías 32, 40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Por eso decíamos que desde principio a fin la obra es llevada a cabo por el Señor. La obra es de Dios. Continúa Pablo en la segunda parte del versículo 19 diciendo: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, dicho en las palabras del apóstol Pablo, si nosotros deseamos llegar seguros a nuestro destino, a esas moradas eternas que Cristo ya fue a preparar para nosotros, es necesario que naveguemos en esta tierra, en este mundo caído, con una buena conciencia. De lo contrario, corremos el riesgo de naufragar, igual que estos hombres en cuanto a la fe, igual que estos, de los cuales vamos a hablar, pero igual que muchos que han estado en medio de nosotros, naufragan en cuanto a la fe. Muchos. Pablo utiliza la figura del naufragio porque recordamos que él mismo había experimentado el naufragio. ¿Qué sucede en un naufragio normalmente? En un naufragio, como el caso de lo que sucedió en él cuando iba a comparecer con César, recordemos que finalmente la barca o el barco empezó a entrar en naufragio y empezaron primeramente a tirar todas las cosas, si lo recuerdan. Eso implica que en un naufragio hay grandes pérdidas. Y esas son pérdidas materiales. Pero recordemos que en un naufragio también puede haber pérdida de vidas. Particularmente el Señor había prometido que ninguno de ellos iba a perecer. Pero es muy común que sí alguien pueda perecer en un naufragio. Ahora bien, si alguien puede morir en un naufragio, hablando humanamente, ¿qué sucederá entonces espiritualmente? Es algo mucho más delicado. Ya estamos hablando de la eternidad, no solamente de la vida. Si el apóstol Pablo hubiera muerto finalmente en ese naufragio, en ese momento estuviera con el Señor. No hubiera pasado absolutamente nada, sino podría experimentar las palabras que él mismo había dicho a los filipenses, que para él morir era ganancia. Él lo tenía claro. Entonces, si es delicado desviarnos, sí es delicado estar naufragando, es muy delicado. Concluimos entonces que el guardar la sana doctrina y la buena conciencia son dos aspectos fundamentales para poder tener victoria. Pero ahora Pablo va a añadir una cuestión que es de suma importancia. Ya no es una cuestión individual donde es necesario atender a la persona que está naufragando, que se está desviando en cuanto a la fe. Ahora Pablo pasa a un punto importante, por eso yo decía en cuanto a la cimentación de la iglesia, que es su santidad, la santidad que conviene a su casa, la pureza de la iglesia. Para poder mantener entonces esta santidad que conviene a su casa, la casa de Dios, el apóstol Pablo ve necesario avisar a la iglesia de Éfeso acerca de dos líderes que había en este grupo de falsos maestros. Estos falsos maestros abiertamente habían rechazado la buena conciencia y por ello sufrieron las consecuencias. Date cuenta en la relación lógica que Pablo nos está llevando para entender por qué Pablo culmina con el versículo 20, diciendo, de estos que naufragaron en cuanto a la fe, dice, de los cuales son, versículo 20, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este versículo es muy bueno y nos va a dar no solamente la pauta para entender la importancia de guardar la iglesia, nos va a dar la importancia de pertenecer a una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueva,
Y nos va a dar la importancia también de las implicaciones cuando Dios expulsa a alguien fuera de la iglesia. Y ahí vas a ver la gravedad de lo que implica cuando alguien es expulsado y entregado a Satanás. Fíjate, vamos a empezar a ver algunos puntos importantes. Primero, a diferencia del versículo 3, tú puedes ver que Pablo dice, en la segunda parte del versículo, dice, para que mandases a algunos, dice Pablo, para que mandases a algunos, es decir, está hablando en términos en plural, está hablando en plural, pero ahora, en el versículo 20, vemos que Pablo, de manera específica, va a describir los nombres, para poder enfatizar por un lado a Timoteo y también para poderlo transmitir a la comunidad de Éfeso. ¿Cuál es la postura con respecto a estos hombres que han sido expulsados? En otras palabras, lo que nos está enseñando este pasaje primeramente es que llega el momento, en el versículo 3 vemos que hay una esperanza de que quizás Dios les conceda arrepentimiento a estos falsos maestros que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, no lo entienden. Pero Pablo tiene un poco de paciencia y dice, Timoteo, habla con ellos, redargúyeles con respecto a su pecado. No es solamente sácalo de la iglesia, eso era con respecto a ellos. Pero hubo dos personas que era necesario que también la iglesia de Éfeso conociera cuál era su proceder. Iglesia de Éfeso, después de analizar el caso de estos falsos maestros que además eran los líderes principales, llegamos a la determinación por medio de Pablo como apóstol de expulsarlos de la iglesia y entregarlos a Satanás. Ojo, vaya que si eran líderes, porque Pablo no se lo deja a Timoteo, Pablo mismo dice, yo mismo tuve que expulsarlos. Es decir, ocupaban un lugar donde si él no lo hacía, creo que al mismo Timoteo le hubieran dado la vuelta de acuerdo a lo que vemos en el contexto. Entonces Pablo mismo interviene para expulsarlos. Pero a lo que voy es, ¿la iglesia tenía que saberlo? Sí. ¿La iglesia tenía que ser iluminada? La iglesia tenía que ser advertida de que hay riesgos reales cuando alguien es expulsado. Y vamos a ver qué riesgos objetivos bíblicos podemos encontrar. En cuanto a Himeneo lo volvemos a encontrar en 2 de Timoteo y podemos concluir que a pesar de haber sido expulsado, a pesar de haber sido entregado a Satanás, aparentemente continuó con los mismos esfuerzos de desviar a otros creyentes, teniendo como colaborador en lugar de Fileto, y ahorita vamos al versículo, a un hombre llamado Alejandro. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. ¿Qué nos advierte por medio de las Escrituras Pablo? Más adelante. Ve el orden lógico. Ya estaban fuera de la iglesia. Y ahora Pablo hace nuevamente mención de Himeneo en este pasaje, diciendo, versículo 17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan, tiempo presente, trastornan la fe de algunos. Entonces, en la gracia de Dios, en la sabiduría que Dios le da al apóstol Pablo, podemos observar por qué era importante que esa iglesia que él pastoreó y que tanto amó, tuviera la información suficiente con respecto a estas personas. Suficiente, porque a veces el contexto es mucho más amplio de lo que la gente puede imaginar o saber, pero con lo necesario, como ahora nos lo da en este pasaje, diciendo cuál fue la herejía que cometieron ellos. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado. En eso consistió la herejía de estos hombres.
Ellos decían que la resurrección de la cual habla la Biblia no es el acto milagroso por medio del cual Dios va a levantar a los que murieron en Cristo. El acto milagroso por medio del cual Dios levantará a los que murieron en Cristo en su segunda venida, sino ellos estaban pensando en la conversión. Y en cierta medida, pues tiene razón, porque recordemos que por un lado, de acuerdo a Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de haber estado muertos pasamos a vida. Pasamos de muerte a vida espiritual. Eso no estaba mal, sin embargo, estaba negando una de las verdades más fundamentales de lo que es la fe cristiana. Ellos negaban, o ellos decían que esta era la única resurrección que experimentaríamos, negando, como lo decía, uno de los principales fundamentos de nuestra fe. De hecho, recordemos que el mismo Pablo le dijo a los corintios: si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Era algo importante, era algo trascendental de lo que estaba hablando. Entonces, viendo estos peligros, debemos considerar entonces la seriedad de lo que representa una postura oficial de la iglesia con respecto a cualquier expulsión. Pablo sabía que los hermanos corrían peligro, como lo podemos ver en el versículo 2, versículo 18. Algunos, dice, fueron derrumbados de la fe, porque sí habla que fueron trastornados. La implicación es que sí fueron derrumbados, fueron arrastrados en cuanto a la fe algunos. Alguien podría decir: mira, si tú dices que ellos fueron arrastrados, quizás estos hombres no eran verdaderos creyentes, sino individuos que habían oído el Evangelio, tuvieron cierta simpatía y formaban parte de la congregación. Y tienes razón, es muy probable que pudiera ser gente que formaba parte simplemente de la iglesia. Y esto bajo otros principios que dicen que sus ovejas oyen la voz del Señor y le siguen. O cuando viene la palabra, te abre el entendimiento y el Espíritu de Dios te ministra y despiertas y dices: ya entendí lo que está mal. Sin embargo, otros se dejan llevar por sus propias concupiscencias o deseos pecaminosos de su corazón. En todos estos procesos de expulsión o disciplina, y aquí es un punto que lo podemos aplicar para esta iglesia, y no es esta iglesia, que quede claro, es todas las iglesias. Todo lo que se experimenta en Gozo Soberano se experimenta en Comunidad Bíblica de la Gracia, se experimenta en la iglesia del centro, para que quede claro que son principios bíblicos generales y que nos aplican realmente a todos. O sea, todos somos afectados por esto que Pablo está hablando. Al punto que quería llegar era lo siguiente: siempre que hay este tipo de situaciones en cualquier iglesia del Señor, siempre va a haber pensamientos en nuestra mente. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Fue justo o fue injusto? O muchas veces brota lo que le llamamos el humanismo y el sentimentalismo. Y eso hace que entonces nuestra mente, aunado con lo que la Escritura le llama los dardos de fuego de Satanás, pueda llevar a algunas personas a pensar, a tener malas sospechas. Malas sospechas son los pensamientos que Satanás mismo mete en la cabeza y te lleva a estar pensando y elucubrando una serie de cosas sin tener ni siquiera idea de lo que realmente sucedió en un contexto. ¿A qué voy? Si quieres guardar ahorita estamos hablando de guardar limpia nuestra conciencia. ¿Quieres guardar tu conciencia limpia en cualquier situación? Acércate al liderazgo. O sea, es bien válido que alguien pueda tener alguna duda. Oye, hermano, perdóname, pero yo lo amaba o la amaba, lo que sea, no importa, es válido. Entonces, me siento triste, no hay problema. Me acerco al liderazgo y entonces, hermano, pudiera entender un poquito con respecto al tema, porque a veces el tipo de pecado es muy grave y vergonzoso, que tampoco vamos a hacer una exhibición grotesca. Solamente tendríamos que decir los principios específicos de los cuales fueron transgredidos, ¿sí?
Y después de eso, pues la persona debe de entrar en una santa paz. Pero lo otro entonces te llevaría a tener una conciencia culposa de decir, es que hicieron bien, hicieron mal, y ni siquiera tienes paz para con Dios. Y ese es el tipo de sabiduría terrenal, animal y diabólica de la cual habla Santiago, cuando él dice que tiene toda obra perturbadora, porque estás perturbado, no hay paz para ti. Entonces, ¿quieres guardar tu conciencia limpia? Acércate, o sea, es válido. Pero siempre que alguien se acerque, ¿cómo debe de hacerlo? Pues con una actitud sincera y humilde, y también con una actitud pura y santa. ¿Sí me explico? Algo que venga realmente de parte de Dios, de decir, de verdad me duele, me pega, y quisiera entender un poco. Y de verdad, con mucho gusto delante del Señor, les vamos a explicar algunos puntos necesarios para iluminar cómo Pablo lo hizo a los de Éfeso sus propias conciencias, y así no pequen contra Dios. Pablo continúa diciendo, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué sientes cuando escuchas este tipo de textos? Son textos bastante fuertes. Digo, cuando lo razonas dices, oh, son fuertesones, no. Lo que Pablo está diciendo no es cualquier cosa. Pero esto es precisamente lo que el apóstol Pablo ha hecho a estos dos individuos, los ha entregado a Satanás. Es lo que Pablo ha hecho con ellos y es la instrucción que Pablo le está dando para los otros, de los cuales habla el versículo 3, en caso de que no procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo Pablo. Si estos hombres del versículo 3, que le llama a algunos, no entienden la exhortación de Pablo, ellos van a experimentar el mismo destino de estos dos hombres, por no querer arrepentirse y creer en el Señor. Entonces vemos que es algo importante dentro de la iglesia lo que está haciendo. Hay personas, me tocó a mí una persona, finalmente se le pidió que ya no entrara a la iglesia porque no era miembro. Si hubiera sido miembro, hubiera salido expulsada de la Ciudad de México. Y cuando estuvimos hablando con respecto a este versículo, él decía que era el apóstol Pablo. Él decía, sí, pero era Pablo. Y lo más vergonzoso de que también era de esta lista de los que se dicen maestros a sí mismos y estudié en un instituto en la Ciudad de México, era vergonzoso que él me dijera que es Pablo el único que puede mandar a Satanás. Pero vemos que no. Y vamos a ver la Escritura para que entendamos cómo es. Primeramente, Dios mismo lleva a cabo ese ministerio, Dios mismo. Y solamente nos basta recordar el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job. ¿Quién permitió que Satanás tocara a Job? Dios. Ok, cuando en el capítulo 4 de Mateo se habla acerca de la tentación del Señor Jesucristo, dice que fue llevado por el Espíritu. El Espíritu mismo lo llevó y fue tentado. ¿Sí? Entonces, si es un ministerio que el Señor mismo en su soberanía puede hacer como y cuando Él quiera. Pero también vemos que de acuerdo al apóstol Pablo, es un ministerio también dentro de la iglesia. ¿Y qué significa entregar a Satanás? Esa palabra significa, dentro de sus significados, es encomendar, puede ser otro de los significados, pero bajo el contexto de lo que viene hablando el apóstol Pablo, también podemos decir que es abandonar, que Dios está apartando. Entrégalo a Satanás y hay un apartarse. Entregado y se aparta. Es como a veces hemos dicho, de una manera gráfica, que Dios en su gracia común resiste la maldad, ¿no? La resiste para que no se desborde más allá de lo que Él ha permitido en su soberanía. Y está en su mano restringiendo. Ok, lo contrario sería quitar la mano y dejarla de restringir. Eso es abandonar a Satanás. Ya no está esa gracia particular que empieza a obrar en la persona. Retira, o es como si retirara la mano de Dios. Y esto es precisamente lo que Pablo trae en mente. Ser quitado de cualquier tipo de protección, cualquier refugio y ser entregado totalmente a Satanás. Ahora, Pablo hizo esto en la iglesia de Éfeso, como él mismo lo dice,
Y luego manda a Timoteo, ¿no? Para que trate con estos del versículo 3 de este capítulo 1, para que haga esta misma labor. Entonces, ¿el Señor la puede hacer? Sí, amén. ¿Pablo la hizo? Sí, amén. ¿Timoteo, delegado apostólico, lo puede hacer? Sí, amén. ¿Nada más ellos tres lo pueden hacer? Y entonces viene a nuestra mente Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Recordamos el hombre que se había metido con la mujer de su padre, cometiendo un pecado de inmoralidad, del cual la Escritura dice que ni aún entre los gentiles se nombra. Pablo, lleno de indignación y celo, reprende a los corintios diciéndoles: ¿cómo os jactáis de tal hombre que está en medio de vosotros? Y dice: yo ya he juzgado a tal, quitad aquel perverso de entre vosotros. Dice luego el texto que el tal fue entregado a Satanás. El tal fue entregado a Satanás. Entonces, ahora, ¿qué principios bíblicos podemos tratar de extraer? ¿Qué es lo que queremos entender? Primero, no fue una práctica del Señor, una práctica de Pablo, pero también vemos que sí era una práctica en las iglesias que Pablo había fundado, como lo vemos en la iglesia de los Corintios. Pablo lo ejerció y luego lo delegó, porque lo delegó a toda la iglesia que está en Corintio. Y la forma en que lo dijo, dice que este hombre se ha entregado a Satanás. Entonces, es algo que se practicaba, es algo que se llevaba a cabo. Ser entregado también significa ser sacado de la comunión de la iglesia o ser excomunicado. En pocas palabras, es la excomunión, es apartarlo de la comunión de la iglesia y obviamente de la cena del Señor. Creo que esto puede quedar más claro, este proceso que estamos hablando en este versículo, a la luz de lo que es Mateo capítulo 18. Si me acompañas a Mateo 18, vamos a poder ver lo que el Señor está tratando de decirnos con respecto a esto. Mateo 18 dice, versículo 15, y me voy rapidito, pero es importante que lo entiendas. El principio, fíjate, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Te das cuenta? El tercer punto, el tercer paso es el que nos interesa para tratar de entender lo que Pablo hace aquí en un solo paso, y ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que estamos viendo en el tercer paso? Que la persona continúa pecando, y entonces el Señor Jesucristo, que estableció la disciplina, dijo que debe de ser considerado como gentil y publicano. Dicho en otras palabras, debe ser considerado como un incrédulo. Y en tal condición, ahora la protección y el cuidado de la iglesia es retirado. Y apunta esto, de verdad, ahorita te lo voy a explicar para que veas, porque podemos decir, pues, ¿cuál cuidado y cuál protección? No, es que no la ejerces tú en lo personal. Recordamos que el Espíritu Santo mora en medio de su iglesia, mora en medio de ella. Esa protección que el Señor provee por medio de su Espíritu es quitada. Y fíjate, entonces, pierde toda protección y todo cuidado. Cuando tú escuchas Mateo 18, a veces en la ignorancia y en la falta de discernimiento, muchos dicen cuando son expulsados: no aplicaste Mateo 18. ¿No ven que fornicaron? Que fueron unos ladrones. ¿No ven que son unos idólatras? ¿No ven que practican la borrachera? Todo lo que dice 1 Corintios 5, con tales ni aun comáis. No observan nada. No alcanzan a ver el pecado. Espérame. No me aplicaron el proceso de Mateo 18. No lo aplicaste. Y vamos a aclarar algo porque es puntual con lo que se nos explica aquí. Y lo puntual es esto: no siempre se tiene que aplicar Mateo 18, de acuerdo a los principios bíblicos.
¿Cuáles principios bíblicos? Abre la escritura en 1 Corintios 5 y vamos a ver cómo Pablo no está haciendo un proceso de Mateo 18 para expulsar al que ha entregado a Satanás. 1 Corintios 5. Fíjate, después de que el versículo 5, después de hacer la narración de todo el pecado de este hombre perverso, él dice en el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí te das cuenta? Entonces, Pablo no dijo, a ver, háganle un proceso, que vaya uno, luego dos, no. Esto es sumamente grave, es un hecho vergonzoso, aún entre los gentiles. Es algo que hay que frenar. Por eso lo reprende. ¿Dónde está ¿Por qué esa jactancia? ¿Están muertos espiritualmente? ¿No entienden que un poco de levadura leuda toda la masa? Y recordemos que Corintios era un lugar sumamente inmoral en términos globales. Pero bueno, y después en el versículo 11, fíjate, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Y dice, con tal ni aún comáis. Punto. Con tal ni aún tengas comunión. ¿Quién lo dice? El Señor. La palabra está inspirada por Dios y ha usado a Pablo. Entonces, en estos casos, ahora te lo voy a hacer más digerible. Imagínate que viene alguien y se mete, se queda escuchando la predicación y dice, pues estos son unos hipócritas porque yo vengo a denunciar a uno de estos miembros. Entonces se termina la reunión, oiga, señor, ¿puedo hablar con usted? ¿Me puede decir a mí? Sí. Pues fulanito de tal que trabaja allá tiene ahorita la demanda por fraude de esto y esto. No fue un hecho aislado. Hay una denuncia de hechos donde vemos que ha sido demandado por fraudes constantes. ¿Sí? Ahí te va una segunda. Y esto fue providencial. Y aquí está la testigo del hecho. Un joven y era miembro en ese tiempo de nosotros, si no mal recuerdo. Finalmente regresa con la mamá de su hijo. Empieza a fornicar. ¿Sí dice aquí? Fuere fornicario o avaro, sí dice, ¿verdad? O ladrón. Ok. Providencialmente esta mujercita buscó una mujer de aquí, y aquí está hoy. Y le denuncia, pues yo no entiendo por qué él y yo tenemos relaciones. Caray. A ver, espérame tantito. ¿Sí me explico? Dios saca a la luz, hay práctica de fornicación, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Sí me explico? Claro, hablamos con él primeramente para indagar, para confirmar, porque no podemos decir, si salten, no. Se indagó, se platicó con él, y te voy a decir cuáles fueron sus palabras, y esto todavía le tocó al hermano Joseph, estuvo conmigo ahí, estábamos ahí los dos, y él, ya en la dureza de su corazón en ese momento, dice, solo tengo una duda, o una petición, ¿podrían orar al Señor si es la voluntad que me case con ella? ¿Sí me explico? Muerto espiritualmente. Por cierto, por la gracia de Dios, ese hombre ha sido recibido, porque con mucha tristeza pidió perdón, como el de 1 Corintios capítulo 2. ¿Sí? No vive ya con ella, obviamente, hubo un arrepentimiento, tampoco te digo que es miembro ahorita, más bien él dijo, no soy cristiano, me he dado cuenta, estoy muerto espiritualmente, pero hubo tal sinceridad en el muchacho que alcanzó la misericordia de la iglesia y sí se puede congregar hoy en día, para que podamos darnos una idea de la importancia de actuar. Pero hay otro más que está en Tito 3, versículo 10. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y es otro de los textos que nos permiten ver, no siempre vas a estar utilizando el proceso. ¿Por qué? Pero piénsalo en su mente, cuando digo por qué es, medítalo, porque esto nos va a llevar a arraigar los principios bíblicos en todo lo que hagamos. ¿Queremos ver prosperada nuestra vida espiritual? Sí.
¿Queremos ver prosperada nuestra iglesia? Sí. ¿Queremos ver salvaciones en medio de ella? Sí. ¿Queremos la santidad de Dios? Sí. Entonces debemos de razonar. ¿Por qué Pablo dijo, deséchalos? ¿Por qué Pablo, cuando se enteró de la gravedad del pecado de 1 Corintios 5, no dijo, examínalo? No, sácalo, échalo. ¿Por qué? Porque poca levadura leuda toda la masa. Cuando tú dejas a alguien que esté practicando Tito 3:10 y te das cuenta que sí es real, que hay algunas evidencias, etcétera, 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 aquí la Escritura dice que después de una y otra amonestación, lo deseches. Pero ¿qué pasa cuando yo en mi humanismo, porque yo soy más piadoso que el Señor, soy más misericordioso? Ay, pobrecito, 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 pobrecito. No son pobrecitos, y es algo que deben de aprender a madurar en el corazón. Si alguien lastima a la iglesia del Señor, pues no son pobrecitos, a menos que se arrepientan. Y si no se arrepienten, te voy a dar la definición en 3 palabras. Son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura. Échalos, entrégalos ya a su padre, porque las obras de su padre quieren hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio. Debemos entonces ser muy cuidadosos con esto que Pablo nos está instruyendo. ¿Debemos de actuar? Debemos de actuar. Oye, a veces si me escuchas hablar aquí dices, oh, de verdad se ve que tiene carácter para hacerlo. Soy de los más débiles en carácter, pero cuando se trata del Señor, el Señor me da una gracia para poder ser firme en lo que hay que ser firme. Pero si tú me dices que esto es como lo más sencillo para mí, no. Me tardo muchos días orando, me tardo muchos días sintiéndome así, mira, todo muy débil, hasta que el Señor me da la gracia y la fortaleza para hacer lo que corresponda en cada una de las iglesias. Y igual a los hermanos, porque uno no es de que digas, y agarro y ejecuto, no. Hay oración, hay muchas cosas que se llevan a cabo antes de tomar estas decisiones. Entonces, entregar a alguien a Satanás significa que antes de eso, ojo, entregar a alguien a Satanás significa que antes de eso no estaba bajo el total poder de Satanás. Significa que antes de eso no estaba de manera total bajo su poder. Porque de otra manera, si está bajo su control total, pues no hay tal entrega. Pues ya forma parte pues de su familia, no hay ninguna entrega. Por ejemplo, un hombre en su estado natural, recordemos que está ajeno a las cosas de Dios, no puede ser abandonado a Satanás. ¿Por qué? Un hombre que viene de fuera, un hombre que viene a pedir dinero, ¿puede ser entregado a Satanás? La respuesta es no. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice, el mundo entero está bajo el maligno, ya forma parte de él. Siguiendo la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, ya no hay, o sea, a él por eso te decía que aquel que dijimos ya no entres a la iglesia, realmente sigue formando parte de su padre el diablo. Ese es el punto, sigue formando parte de su padre. Pero alguien que da un testimonio de fe es muy diferente y experimenta lo que vamos a ver en unos minutos. Entonces estamos hablando de personas que de una u otra manera han experimentado la cobertura de protección provista por la iglesia del Señor. Es decir, personas que eran miembros de la iglesia, que estaban bajo su cuidado, y es necesario que entendamos que la iglesia es el objeto de la protección, del cuidado, del amor y de las bendiciones de Dios. No es un individuo, es la iglesia por la cual Él murió, por la cual mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ella. Y aunque podría sonar extraño para algunos, estamos diciendo que es posible que haya incrédulos que muchas veces se pueden meter dentro de la membresía, personas que profesan creer el Evangelio, pero que no han experimentado, los que pudieron entender la regeneración o el llamado eficaz hace unos minutos, no han experimentado el cambio de corazón o la transformación interna de su corazón. Como Himeneo, como Alejandro y como muchos que han salido de las iglesias. Hablo en plural para que sea muy claro lo que estamos, el principio general.
Parecen cristianos, pero el tiempo demuestra que sus frutos son incongruentes. Mientras tanto, están formando parte de la membresía, reciben ciertos beneficios de manera externa. Ahora, para que quede bien claro la importancia de la iglesia y la importancia de cómo obra Dios en favor de su pueblo, vamos a tratar de discernirlo a través de diferentes pasajes de las Escrituras para ver la importancia de lo que representa el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la santidad de Dios y cómo Dios de alguna manera obra sobrenaturalmente en su pueblo. Cómo Dios bendice a todos aquellos que están involucrados en la comunidad de los justos y les da esa protección, ciertas bendiciones que experimentan, y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Me voy a ir un poquito más rápido. El primero de ellos lo encontramos en Génesis capítulo 18. Génesis 18. Vámonos rápido, yo lo voy a parafrasear para que podamos irnos. En este pasaje el Señor había determinado la destrucción de Sodoma. ¿Por qué lo determinó? Porque la maldad había llegado de delante de él. Ahora, entonces, atrevidamente Abraham, ¿verdad? Porque vemos que atrevidamente va y empieza con su corazón cargado por su primo Lot a decirle al Señor que reconsidere. Y ahí es donde utiliza la frase, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y entonces le dice, Señor, si hubiere 50 justos. Y dice, no lo haré. Fíjate, y la palabra que me llamó la atención dice el Señor, por amor a esos 50 justos. Oh Señor, permíteme una vez más. 40, 45 me parece, y luego 40, 30, 20, finalmente llega a 10 y dice, el Señor, no lo haré por amor a 10 justos. Después ya Abraham no tuvo nada que hablar, más guardar silencio y entender que no había ni 5 justos en toda Sodoma. Ahora, ¿qué podemos experimentar aquí? Que si hubiera encontrado el Señor 10 justos, ¿qué hubiera pasado? La misericordia de Dios, la protección de Dios, fíjate bien, hubiera llegado a la ciudad más perversa que había en ese momento. Hubieran experimentado la gracia común de Dios de una manera especial. Dios no los hubiera destruido. A ese nivel. Otro ejemplo muy bonito, Génesis 39, versículo 5, el contexto es de José, uno de los hijos de Jacob. Fíjate, dice el capítulo 39, versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, ¿qué dice? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿De dónde venía la bendición que tenía Potifar? De la relación que tenía con este hombre que era justo, santo, temeroso de Dios. ¿Te vas dando cuenta de lo que estamos hablando? No es ninguna cosa como rara no, Pablo entiende todos estos principios con mucha claridad. A raíz de yo haber meditado en este pasaje, yo me iba a Génesis 50, donde recordamos un pasaje también maravilloso, que es cuando finalmente José se da a conocer a sus hermanos. Los hermanos ya se espantan de ver que habían pecado gravemente contra su hermano, y es ahí donde en el contexto de Génesis 50, versículo 20, José les dice las siguientes palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Fíjate, yo meditaba esto, ¿no? Durante mucho tiempo yo tuve el mal entendimiento bíblico de decir, híjole, el Señor le dio gracia a Moisés delante de Faraón. Yo lo había considerado así, pero a la luz de esto no. Vemos que Dios extendió la gracia por estar un remanente, el pueblo de Dios, porque el Señor había prometido a Abraham que de su descendencia
de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y sabemos que de ese pueblo vendría el Cristo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, permitió que el pueblo de Egipto fuera bendecido por causa de ellos. No es que Egipto bendijo a los israelitas, ellos fueron bendecidos por la relación que había en ese pequeño remanente que el Señor ya tenía, en el cual el Señor ya tenía una promesa. Por eso decimos, como veíamos ahora en Eclesiastés 3, todo lo hizo hermoso a su tiempo, pero luego no podemos entender todas las sazones del Señor. Pero ¿te das cuenta la perfección de Dios ahí? Todo estaba ordenado, todo estaba orquestado, nada más que había que esperar el tiempo de Él. En la peor hambruna, la gracia de Dios obró. Ahora, esto aplica igualmente en la iglesia de acuerdo a 1 Corintios 7. La gracia soberana de Dios obra en los creyentes. 1 Corintios 7. Y vamos rápido a lo que es el versículo 12 y 14. 1 Corintios 7, 12, 14 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. ¿Sí dice así, va? Entonces sí obra esa gracia especial alrededor. Y mira, lo hemos visto y lo he dicho una y otra vez. El Señor empieza a obrar en una persona y luego empieza a obrar en la esposa o en el esposo, o empieza a obrar en los hijos, o si son los hijos empieza a obrar en los padres, y el Señor empieza a obrar en toda una familia. Amén. Esa es una realidad espiritual, siempre y cuando que haya piedad en el testimonio. Si no hay piedad, esto no es para ti. Dios respalda, por eso dice, son santificados, inclusive, dos cosas rápido. Cuando habla de que consiente, no significa que el hombre adúltero, ¿verdad? Le dice, bueno, que si es real, estoy hablando de hechos reales, que el hombre adúltero le dice, ok, está bien, tú ve a tu iglesia, pero yo voy a seguir adulterando y voy a estar con quien yo quiera. No. Eso no aplica ahí. Eso aplica una separación bíblica dicho por el Señor Jesucristo. No puede estar con una persona en adulterio tiempo presente, no puede. Entonces, no aplica ahí. Iba a decir otro punto, espero que ahorita no se me vaya por decir este punto. Ahorita espero que me regrese. Entonces, vemos que si hay una serie de beneficios para él o para ella, simplemente por estar cerca de un justo. Algunos de ellos, como lo hemos dicho, participan de una protección y de una bendición que es temporal, pero muchos otros han participado de la bendición, y escucha esto, y de la vida eterna en medio de sus familiares. Hijos, hermanas, padres, esposo. Entonces, eso me lleva a conclusiones también importantes. ¿Es importante guardar la sana doctrina? Sí. Porque Dios obra por medio de la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante, pero es importante guardar la buena conciencia, una conciencia limpia. Sí, porque el Espíritu no se va a contradecir. Si hay pecado, si hay pecado, lo estás contristando. Y por supuesto, ¿cuál gracia quieres experimentar? Si hay pecado, imagínate, estás pecando y tu hijo te ve y dice, oh, qué incongruente. ¿Y cómo puede de una misma, no lo dice así, pero cómo de una misma fuente puede salir agua dulce y agua amarga? Es incongruente. Mira, va y les habla con todo amor y aquí es pura amargura. Es incongruente. Y eso es lo que Dios no puede respaldar en una relación. Dios es congruente cuando bendice una familia. Empieza a haber piedad, no perfección, piedad en términos generales. Entonces debemos de guardar la sana doctrina, la buena conciencia y pertenecer a una iglesia bíblica de Cristo, donde el Espíritu de Dios hable, donde el Espíritu de Dios ministre y que estén preocupados por estos asuntos de gran relevancia. En conclusión, en el nuevo pacto, un incrédulo asociado a la iglesia
e involucrado en ella está mucho mejor que cualquier incrédulo que se encuentre hoy en día afuera en la calle. ¿Por qué? Porque aquel está bajo la furia total de Satanás. Y mientras que puedes tener aquí un incrédulo y la gracia común está obrando en él o en ellos. Aquellos que están cerca de los suyos se van a beneficiar, de los suyos, del Señor, se benefician en cierta manera de esa bondad. Y eso explica también por qué muchas veces en las iglesias puedes ver gente que le llamamos simpatizante. Porque algo les agrada de todo esto. Les gusta lo que ellos le llaman inclusive cierta moralidad, portarse bien, que busquen principios, pero no se rinden al señorío del Señor Jesucristo. Por eso no hay la gracia salvífica en sus vidas. Debemos enfatizar entonces que el hecho de que alguien sea entregado a Satanás significa que son sacados del aislamiento, de la protección de esa comunidad de creyentes y son entregados de manera plena a Satanás. Dios retira su mano de protección, lo cual ellos llegaron a experimentar en un grado determinado, como lo hemos visto. Y cuando digo en un grado determinado, hemos visto gente inconversa que llega en medio de la iglesia y de repente sabes que viene de ser alcohólica y dejan de tomar. La esposa de la hermana, pero ha habido cambios en el hombre. La gracia obra de una u otra manera o hasta cierto grado. Ahora, espero concluir con todo esto cuando te digo la siguiente cosa. Lo siguiente, ¿tenemos una responsabilidad como creyentes? Sí. ¿Tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos? Sí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Fíjate, en lugar de estar humanistas, el humanismo con un grado bajo te lo acepto, ¿no? Porque todos podemos tener un cierto dolor, ¿sí? Es normal. Pero un humanismo que más bien parece mundanismo o sentimiento mundano, ese sí no es bueno. Ya voy a lo siguiente. Debemos aprender a exhortar al hermano que vemos que se está entibiando. Si es que todavía no está frío, pero que vemos que ya hay algo que es necesario que nosotros lo estemos exhortando o que lo exhortemos. En Hebreos dice la Escritura que nos exhortemos cada día, entre tanto que se dice hoy, no sea que alguno se engañe por causa del pecado. Estar fuera de la protección de Dios, estar fuera del cuidado de la iglesia es delicado. Y ahí te va la contra. Ya te dije las bendiciones que hay cuando alguien está cerca de un justo. Y por eso ves bendiciones en familias completas. No porque hay algo bueno en el ser. No, es porque la gracia obra en sobremanera. Y puedes ver familias completas caminando en el Señor. Por Él, por su gracia, por su misericordia. Pero ahí te va la segunda. Imagínate, está el hermano fulanito. Y el hermano fulanito empieza a endurecerse por causa del pecado. Finalmente, por cuanto no se arrepiente, tenemos que aplicar la Escritura de acuerdo al principio bíblico. Hermano, estás expulsado de la iglesia de acuerdo a lo que trate específicamente. ¿Cuál es el problema ahora? Él es echado. ¿Y qué sucede con la familia? La misma repercusión a la inversa. Toda esa bendición, toda esa gracia especial, protección, aislamiento, es retirado. Y ahora sí, ¿cómo se vuelven los hijos? Yo no quiero saber ya nada. Y eso lo escuchas una y otra vez. Ya no quiero saber nada. Creo que todos son una bola de hipócritas. Y empiezan a hacer sus conjeturas por un corazón perverso. Porque si vieran su propio corazón dirían, no, sí necesito una reconciliación con el Señor. Independientemente que yo vea alguna incongruencia en mi familiar o en mi amigo, en el que me comparta. Entonces, si hay repercusión. ¿Qué debemos hacer? Aplicar los medios que Dios nos ha dado para pelear, escucha esto, por el alma de un hermano. No se pelea con humanismo, con sentimentalismo, se pelea como Cristo lo ha determinado, exhortándonos cada día, aplicando Mateo 18, aplicando principios bíblicos que nos ayuden a tratar de hacer volver a nuestro hermano, a tratar de cubrir esa multitud de pecados que quizás ya están ahí en ese corazón endurecido. Ahora yo te diría algo. No digas que amas a tus hermanos, no digas que amas a Dios, a quien no has visto, si no amas a Dios, si no amas a tus hermanos a quien has visto. Y aquí hay algo. Si yo veo algo objetivo, y aquí viene otro principio,
Nunca exhortes por una intuición espiritual extraña de tu propia imaginación. Eso es tan nefasto. Necesitamos hacer lo que es correcto de acuerdo a una conducta objetiva pecaminosa. Hay conducta objetiva pecaminosa, es que el otro es yo creo, ya no me habla, yo creo que trae algo en su corazón. ¡Wow! ¿Cómo puedes determinar que hay algo en su corazón? Solo Dios puede determinarlo. Sí puedes acercarte y hacerle la pregunta, dejar tu ofrenda en el altar, ir y preguntarle, hermana, ¿tienes algo contra mí o no? Pero no exhortar de pecado si no hay pecado objetivo. Nunca, nunca, eso es contra la Escritura. Cuando alguien me dice, oye, ¿podemos? No, ¿es el pecado? O sea, ¿cómo vas a aplicarme? ¿Cuál es el pecado? Sí puedes exhortar por otra cosa, no necesariamente es pecado. Pero si dices que en algo que tú crees hay pecado, estás mal, se llama subjetivo. Debe de haber algo, y si hay una conducta preocupante, pecaminosa, hay que atenderlo. No se ve, pero está aislada la persona. Dios va a sacar a su momento todo. Rápidamente digo, ¿cómo puedo tratar de discernir que hay problemas en alguien? Y de verdad no es algo nuevo, es algo que ya sabemos, pero esto podríamos librar a alguien de que termine apartándose. Primero, cuando tú ves que realmente está apartado de las cosas de la iglesia. Cuando alguien está apartado de las cosas de la iglesia, la mayor cantidad de las veces, ¿en qué crees que acaba? Se termina yendo. Y esta te la vas a ir aprendiendo cuando veas, ¿te acuerdas de fulanito? Pero empezó a retirarse. Y es normal, porque las obras, dice la Escritura, de las tinieblas no quieren ser reprendidas por la luz. Entonces la persona, si trae ya una conciencia manchada, pecaminosa, ¿qué es lo que hace? Pues ya no quiere ir, ya se empieza a sentir mal, ya la santidad del otro ya hasta me cae gorda, porque además como que es medio exageradita, muy religiosa la hermana, muy religiosa, nunca falta, habla mucho del Señor, y empieza a ver más bien algo que Dios muestra en el corazón. Entonces se empieza a apartar de los principales. Todo esto es la sintomatología de un deslizamiento espiritual. Ese alejamiento es mayormente en el día del Señor. 2, pregúntale de los medios de gracia, cómo anda, y te vas a dar cuenta. Sí oro, hermano, en el alimento. Sí oro, hermano, cuando voy a mi trabajo en el coche 5 minutos antes de llegar. Hay algo que ya no está bien en el corazón y es importante hablar con él. Evidentemente no hay palabra del Señor en las Escrituras. Cuando hemos exhortado, la verdad, la mayoría de las personas que han sido expulsadas, ¿sabes cuántos versículos bíblicos hablan para poder, de alguna manera, dar una argumentación bíblica? A veces le sale uno por ahí, y uno para defender su pecado. Pero no hay vida, no hay palabra en ese momento en las personas que están en esta condición espiritual. Y otro aspecto es que se vuelven, como yo decía, hipercríticos. Pueden ver perfectamente la paja en el ojo del hermano, pero no alcanzan a ver la viga que está en el ojo suyo. Voy a decir ya como conclusión, entonces, ¿cómo debo de manejarlo? Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, cuando vayas a exhortar a alguien, no sea que tú mismo seas tentado. Entonces debemos hacerlo con una consideración espiritual, con un buen anhelo y un buen deseo de tratar de ganar al hermano. No es solamente exhortar porque creo que soy más espiritual o para exhibir a la persona. Es considerándote a ti mismo, como dice Gálatas 6, versículo 1. Y es un texto que habla muchísimo del corazón que debe de haber en la persona que exhorta. 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Después de eso aplicamos Mateo 18 si es necesario. Y todo esto va a ser bañado, dice primera de Juan 5:16. Y si vamos a ir a primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Y todas estas exhortaciones, de acuerdo a la Escritura, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
punto específico, pedirá, orará, intercederá, porque el anhelo de su corazón es rescatar a su hermano. Si tú traes algo diferente a eso en tu corazón, quizás la exhortación del Señor Jesucristo cuando dijo, ¿de qué espíritu sois vosotros? O sea, la intención principal es ganar al hermano. Si el hermano se endurece, bueno, pues ya tenemos que entrar, pero no es la intención buscar algo como para expulsar a todo mundo. Toda disciplina en el verdadero creyente va a ser para la gloria de la gracia, para la gloria de la santidad de Dios, pero en el religioso hipócrita va a ser para la gloria de la justicia de Dios. Termina diciendo Pablo en el texto, para que aprendan a no blasfemar. No me voy a profundizar, solo te voy a decir algo. Rápidamente vamos a hacer un análisis con respecto a lo que Pablo ha dicho. Pablo dijo de sí mismo que yo, habiendo sido perseguidor, injuriador, y blasfemo, perseguidor, injuriador e incrédulo, dice, pero que lo hizo en ignorancia, parafraseando el texto. ¿Cuál fue entonces la diferencia que hubo entre un Pablo que alcanzó la misericordia y pudo finalmente conocer la gloria de la gracia de Dios por medio de Jesucristo con respecto a Himeneo y Alejandro? ¿Cuál fue la gran diferencia? ¿Por qué él no fue igual expulsado y echado a Satanás? ¿Por qué él no? Y entonces nos vamos a lo que hemos entendido. Pablo dice, porque lo hice en ignorancia. ¿Qué era en ignorancia? No había sido iluminado en ese momento por el Evangelio. No lo entendía. A diferencia de Himeneo y Alejandro, que eran ¿qué? Maestros principales dentro de Éfeso y predicaban el Evangelio. Los de Hebreos 6, los apóstatas, los que fueron iluminados. Por eso no te vayas con la finta con respecto a, dice el Evangelio, dice que entiende el pecado como lo veíamos, sin forma intelectual, pero no ves el fruto, hay que tener reservas con respecto a la conversión. Entonces, esa es la gran diferencia que hubo entre estos blasfemos y Pablo. Cierro con el versículo clave de toda la epístola, primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo, es más, nos vamos a 3:14 para que entendamos lo que Pablo ha venido exhortando. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Cuál es el propósito de todas esas exhortaciones? Dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es una necedad, no es una ocurrencia, no es que exagerados, no. Es entender que estamos hablando de algo. La iglesia no es una organización, es algo que Dios ha establecido y fundado aquí en la tierra por un grupo de hombres que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y el Señor demanda entonces que velemos en la manera en que nosotros nos comportamos en su casa. ¿Y cómo vamos a velar? De acuerdo a la voluntad revelada en su palabra, como hoy lo hemos visto.